Bienvenidos, les voy a enseñar a configurar el project antes de iniciar a crear nuestro diagrama Gantt. Abrimos el project en un proyecto en blanco. Nos vamos a archivo, luego a opciones. En general, debemos colocar nuestro nombre, iniciales y el formato de fecha. En programación colocamos el inicio de la semana, inicio del año, hora de comienzo de trabajo, hora de fin, horas por día, que son 8, horas por semana, 48 y días por mes, 26. También las unidades de asignación le colocamos por decimales, nuevas tareas creadas automáticamente y en tipo de tarea cambiamos a trabajo fijo. También es importante colocar los datos en información. Without you I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ahora vamos a la pestaña Proyecto, Información del proyecto y colocamos la fecha de inicio del proyecto. Ahora damos clic en Tiempo de trabajo. Aquí creamos un nuevo calendario, haciéndole una copia al estándar. En secciones se van colocando todos los feriados del año. Ustedes se toman la molestia de añadir de todo el año. Luego damos clic en semanas laborales, clic en predeterminado y luego en detalles. Aquí seleccionamos lunes y luego presionando la tecla Shift seleccionamos sábado. Colocamos nuestro horario de trabajo. Recuerden que este horario debe tener concordancia con los datos que se colocaron en opciones. Si tienen un día que será con horario diferente, lo pueden hacer de la siguiente manera. Debajo de predeterminado colocamos un nombre. Luego en detalles escogemos el horario para ese día o semana en particular. Luego damos en aceptar. Ahora aplicamos el calendario creado a nuestras tareas. Damos clic en información del proyecto y asignamos el calendario. De igual manera asignamos el calendario a nuestro diagrama Gantt. Vamos a esta parte, damos clic derecho, escala temporal y ahora nos vamos a periodo no laborable. Ahí asignamos el calendario. Incluso podemos cambiar la trama y color del día no laborable.